Hoy vamos a tratar de resolver problemas de optimización directos. Un problema de optimización es directo cuando ya me dan la función optimizar y simplemente me piden hallar el máximo o el mínimo. El problema dice: un aparejador sabe que el rendimiento de los operarios de una constructora, a medida que avanza la jornada laboral, viene dado por esta función, siendo T el número de horas transcurridas desde el inicio de la jornada laboral. Y me dice que T está limitada entre 0 y 8. Obviamente la jornada laboral es de 8 horas. Determinar cuándo se producen los rendimientos máximo y mínimo. Como es dentro de un intervalo, me están pidiendo el máximo y el mínimo absoluto dentro del intervalo. Es importante definir bien las variables. La variable T, que es nuestra variable independiente, sería el número de horas transcurridas desde el inicio de la jornada laboral. Y R de T, que es nuestra variable dependiente, sería el rendimiento del operario en cada instante T. Y esta es mi función, que está definida en un intervalo, ¿verdad?, de 0 a 8 horas. ¿Cómo se hallan los máximos y mínimos de una función? Pues derivando, bien, el dominio es un polinomio, luego no hay problema de dominio, todo R, y para estudiar los máximos y mínimos, derivo la función e igualo a 0 la derivada. ¿Recuerdan? La derivada de 30 es 0, menos 10,5 por la derivada de t al cuadrado, que es 2t, más la derivada de t al cubo, que es 3t cuadrado. Luego, r' de t será igual, sería la derivada, ¿verdad? Si igualo la derivada a 0, eso se resolvería sacando factor común. Y obtengo dos valores, o t igual a 0, o menos 21 más 3t igual a 0. Es decir, me da dos valores, t igual a 0 o t igual a 7. ¿De acuerdo? Sí, estos serían los posibles puntos críticos. Pero no se olviden que la función está definida en un intervalo. Y cuando la función está definida en un intervalo, podían existir máximos y mínimos absolutos en los extremos. Aquí no hay ningún punto donde la función no sea derivable. ¿Por qué? Porque un polinomio es continuo y derivable en todo R. Pero sí que pueden existir máximos y mínimos en los extremos. Luego, ¿qué hago? Para saber si t igual a 0 y t igual a 7 son máximos o mínimos, necesito un criterio. Yo voy a usar el criterio de la derivada segunda. Vuelvo a derivar la derivada primera para obtener la derivada segunda y sustituyo nuestros puntos críticos, que son t igual a 0, y sustituyo en la derivada segunda nuestros puntos críticos, t igual a 0 y t igual a 7. En 0 me da menor que 0, luego hay un máximo, y aquí en 7 me da 21, que es mayor que 0, luego tengo un mínimo. Es decir, yo tengo que sustituir el 0 en la función original, que es esta, y me da 0,30. Y el mínimo lo tengo que sustituir también en la función original, que es esta. Y me daría... Bien, sustituimos en la función original... ¿Esto sería máximo absoluto o sea máximo mínimo? No lo sé todavía. Por ahora son relativos. Cuando vea los extremos y los compare, sí que puedo saber si son absolutos o relativos. Los extremos son 0 y 8. 0 ya lo tengo hecho.
pero 8 no. Recuerden que cuando la función está definida en un intervalo, puede haber máximos y mínimos en los extremos. 0 ya lo tengo calculado, vamos a ver cuál es la imagen del 8. Y lo sustituyo en la función original, en esta. Fíjense que me da menos 130 la imagen. Entonces, es un mínimo, pero el absoluto es el que tiene menor imagen. De estos dos, ¿quién tiene menor imagen? No, menos 141. Es más pequeño. Luego tengo que el máximo es 0,30. Me preguntan, ¿cuándo se produce el rendimiento máximo? Pues el rendimiento máximo es en t igual a 0 horas. Es decir, cuando empieza a trabajar, cuando empieza la jornada. Y el mínimo cuando le queda 1 hora para terminar la jornada. ¿Vale? Vamos ahora a hacer uno de biología. Una bióloga está haciendo un cultivo de Escherichia coli. Se sabe que el número de bacterias varía con el tiempo en días de acuerdo con esta función. Me dice, ¿cuántas bacterias había al principio? Lo primero, definir las variables. T es el tiempo en días y N de T es el número de bacterias. Luego, si me pide cuántas bacterias habría al principio, ¿cuánto vale T? 0, porque al principio han transcurrido 0 días. Luego sería en esta función sustituir T por 0. Que me da 100 bacterias, había al principio. Para hallar el número máximo de bacterias, tengo una función polinómica, dominio todo R, continua y derivable. No está definida en ningún intervalo, luego mejor. Y vamos a derivar. Bueno, derivo. Sería 50 por la derivada de esta función, que sería 2 por 3t cuadrado, menos 2 por 15t, más 36 más 0. Que esto les daría, bien, ahí hemos derivado, y si igualo la derivada a 0, me quedaría esta ecuación. Paso el 50 dividiendo, 0 entre 50 es 0, y esta ecuación, como está igualada a 0, la puedo simplificar por 6. Si no está igualada a 0, no se puede simplificar, ¿eh? Aquí no la puedo simplificar. Aquí sí, porque está igualada a 0, y 0 entre 6 es 0. 30 entre 6 es 5, y 36 entre 6 es 6. Si igualamos a 0 la derivada, como vemos, obtenemos dos resultados, 2 y 3, que serían los posibles máximos o mínimos. Pero necesitamos un criterio. Vamos a usar el criterio de la derivada segunda, que es muy fácil para un polinomio. Para obtener la derivada segunda, vuelvo a derivar la derivada primera, que sería 50, por la derivada de 6t cuadrado, que es 12t, menos la derivada de 30t, que es 30, porque la derivada de 36 es 0. Y ahora sustituyo en la derivada segunda mis dos candidatos a máximos y mínimos, 2 y 3. Aquí me da negativa y aquí positiva. Luego, en t igual a 2, tenemos un máximo. Y aquí tenemos... Pero os tenéis que preguntar, que ver qué es lo que pregunta. Y me pregunta cuál es el número máximo de bacterias. No es 2, sino es sustituir 2
en el número de bacterias, en la ecuación original, aquí. El número máximo de bacterias sería n de 2, que sería sustituir 2 en esa ecuación, aquí. Bien, si sustituimos en la función original, esto les daría 12 más 2, 14, más 16 son 30, por 5, 1500. Luego hay 1500 bacterias. Ese es el número máximo de bacterias. Y ahora me pide, ¿cuándo se da? Pues cuando se da es el valor de la variable t a los 2 días. El problema dice, una tienda vende aceite a 2,10 euros el litro. Los costes de producción son de 30 céntimos de euro el litro y los de transporte la centésima parte del cubo de litros vendidos. ¿Cuántos litros deben de venderse para obtener la ganancia máxima? Esto es un problema de los que se llaman problemas de optimización de beneficio. Obviamente, los problemas de optimización de beneficios implican ganar lo máximo posible. Una cosa importante, los beneficios siempre se pueden representar como los ingresos menos los costes o los gastos. ¿De acuerdo? Entonces, los beneficios en función de X serán los ingresos menos los costes. ¿Quién es X? ¿Qué creen ustedes que debe de ser X? Las ganancias. No, los litros. Número de litros de aceite vendido. ¿Cuáles serían los ingresos? Pues 2,10 por el número de litros, ¿sí o no? Menos los costes. ¿Cuáles son los costes? Pues los costes de producción, que son 30 céntimos, son 0,30 euros, pero además hay que sumarle a los costes de transporte, porque el aceite habrá que transportarla, que dice que son la centésima parte, sí señor, del cubo del número de litros vendidos. Esa es la función beneficio. ¿Bien? Si quitamos el signo menos, cambia el signo de los dos, y ahora esto lo puedo restar, 2,10 menos 0,30, ahí tendría 1,80x menos 1 partido por 100, que es 0,01x al cubo. Pues bien, esto es un polinomio, tiene dominio todo R, es derivable siempre, no está definido en un intervalo, y yo voy a derivar. Derivo 1,80 menos 3 por 0,01, x elevado a 3 menos 1, que es 2. E igualo la derivada a 0, para obtener los posibles máximo y mínimo. Bien, si derivamos e igualamos a 0 y despejamos x, cuadrado me queda 60, luego x me va a quedar más menos la raíz cuadrada de 60, que tiene dos soluciones. ¿Cuál es la raíz de 60? Obviamente, la solución negativa la descarto directamente, porque yo no puedo producir un número negativo de litros. ¿Qué significa? ¿Que los robo de otro lado o qué? Luego, la solución, el posible máximo o mínimo va a estar aquí. Pero necesito un criterio. Por ejemplo, el criterio de la derivada segunda. Que consiste en volver a derivar la derivada primera, que era esta, sería menos 0,03 por 2x, que es menos 0,06x. Y sustituyo el candidato a máximo o mínimo, y esto me va a dar negativo, obviamente. Luego, si me da negativo y pertenece al dominio, ¿qué es?
¿Y cuál es la respuesta al problema? ¿Qué me piden? ¿Cuántos litros? Y como X eran los litros, la respuesta es: debe vender 7,75 litros para obtener la máxima ganancia. La cotización de las acciones de una determinada sociedad, suponiendo que la bolsa funciona todos los días de un mes de 30 días, responde a esta ley, siendo X es el número de días transcurridos del mes. ¿Cuál será la cotización en bolsa del día 2? Y determinar los días del mes en los que se alcanzan las cotizaciones máximas y mínimas, calculando esas cotizaciones. Ese es el número de días transcurridos del mes. Inventen, léanlo. La cotización de las acciones de una determinada sociedad. ¿Vale? Tenemos un polinomio, luego es derivable en todo R, pero está definida la función en un intervalo. La función está definida en un intervalo porque un mes tiene una duración de 30 días. Me lo están dando aquí, ¿verdad? Luego está definida en un intervalo. Cuidado, porque los máximos y los mínimos pueden estar en los extremos. Los máximos y mínimos absolutos en este caso. Luego derivo e igualo a 0 la derivada. Esa sería la derivada y ahora la igualo a 0. Como está igualado a 0, puedo dividir todo por 3. Y esta ecuación me da dos soluciones posibles. Me dan dos soluciones posibles que son 3 y 27. Recuerden que además tendré que ver en los extremos. Me piden, ¿cuál es la cotización en bolsa el día 2? Pues sería sustituir en la función original T, que es el número de días, por 2. Y luego si me piden los días que se alcanzan la cotización máxima y mínima. Necesito un criterio Cuidado, cuidado. Lo que hay que derivar nuevamente es esto. No esto, donde dividí por 3, porque ahora no está igualada a 0. Cuidado con eso. Hay que derivar la primera derivada, no la igualación a 0 de la primera derivada. Bien, la cotización me daría 30.314 euros o dólares o la unidad que sea. Y ahora con el criterio de la derivada segunda vamos a ver quién es máximo y quién es mínimo. Lo sustituyo en 0 y ahora lo sustituyo también, perdón, en 0 no. Pero hallaré la imagen, pero no lo sustituyo. Lo sustituyo en estos dos valores, en 3 y en 27. ¿Vale? C segunda de 3. 6 por 3, 18 menos 90. Esto es negativo. Luego, X igual a 3 es un máximo. Y el 27, 6 por 27 menos 90 es mayor que 0. Es 36, mayor que 0, luego es un mínimo. Vamos a hallar las imágenes. Sustituyo en la función original, no en la derivada, en la original, aquí en esta. Sería C de 3 y hago lo mismo en el 27. Dime. También. Y ahora tengo que sustituir también en los dos extremos, que son 0 y 30. En 0 me da 30.000 y en 30
y calculo todas las imágenes. El que tenga menor imagen será el máximo y el que tenga mayor imagen será el máximo y el que tenga menor imagen el mínimo absoluto dentro del intervalo. Bien, ¿cuál sería el mayor? A los 3 días. Máximo a los 3 días. Y me piden la cotización, que sería esta. 30.333, pues euros, dólares, lo que sea. ¿Y el mínimo, cuál de estas cantidades es menor? A los 27 días. Mínimo en X igual a 27 días y la cotización mínima sería esta, 23.439 euros o dólares o lo que sea. Pues lo dejamos aquí en este vídeo.